Buenas tardes a todos, bienvenidos a la quinta mesa de la Semana de las Mujeres en la Ingeniería. Antes que nada, quiero agradecer a nombre de la doctora Rosara Ruiz Gutiérrez, nuestra secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la preparación de este serie de seminarios con el apoyo de Pilares, con el apoyo de muchas de nuestras compañeras investigadoras e ingenieras, de las cuales tenemos varios proyectos ya que solucionan problemas en la Ciudad de México y que además a través de esas pláticas en los otros 4 días nos han contado no solamente la parte muy interesante de sus soluciones técnicas como en robótica, en inteligencia artificial, en tendencias tecnológicas, en sismología, en rehabilitación, sino también la parte de cómo descubrieron ser mujeres en la ingeniería, los obstáculos que pasaron, también sus éxitos, y pues tenemos hoy un gran cierre, me parece, que es en algo que nos atañe mucho a todos, que es el cuidado del medio ambiente, las energías verdes. En especial tenemos varios proyectos ya para mejorar la vida de los ciudadanos, tal como las plantas de biodiesel, que una participante va a comentar. También tenemos la parte de energía solar, etcétera. Sin más, pues agradezco al maestro Samuel Salinas de Pilares y también de parte de la jefa de gobierno, que es también mujer en la ingeniería, pues les agradezco la participación y pues todos el apoyo que recibimos a través de estas pláticas, a través de sus conocimientos, dando soluciones a la ciudad. Y pues sin más, le paso la palabra a nuestra coordinadora del día de hoy. Muchas gracias y saludos. Muchísimas gracias, Bernardo, doctor Bernardo Rosas. Mi nombre es Sonia Briceño, soy académica del Instituto de Ingeniería y tengo el honor de darles la bienvenida a esta quinta y última sesión de esta primera Semana de Mujeres en la Ingeniería, iniciativa impulsada por la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a quien agradecemos la organización y la invitación para ser parte de esta iniciativa. También agradecemos al doctor José Bernardo Rosas Fernández, director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica, a Jacinto Samuel Salinas Álvarez, coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación, y a todos los compañeros de SECTEI, Pilares, que nos apoyan en toda la parte técnica y de orientación de estas mesas. Esta mesa se titula Ideas Verdes y contará con la valiosa aportación de 3 destacadas investigadoras cuyas semblanzas leeré en el orden en el que participarán seguidamente. Empezamos con la doctora Margarita González Brambila. La doctora González Brambila es ingeniera bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con maestría en Ingeniería Química por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Biotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Iztapalapa, donde también realizó su estancia postdoctoral. Fue investigadora científica en el Instituto Mexicano del Petróleo y es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco desde 2008. Es autora de 25 artículos científicos, 70 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, 2 libros y varios capítulos de libros. Investiga acerca de la aplicación de la biotecnología al estudio y solución de problemas del ambiente, la energía y diferentes procesos. Ha dirigido 35 proyectos terminales y 8 tesis de posgrado. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el perfil PROMEP desde 2009. Obtuvo el Premio a la Investigación en 2016 que otorga anualmente la Universidad Autónoma Metropolitana. Formó parte del Comité de Estudios de la Carrera en Ingeniería Química del 2010 al 2011. Fue fundadora e integrante del posgrado de Ingeniería de Procesos, jefa del Departamento de Energía de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, de abril de 2014 a abril de 2018. Fundadora y presidenta de la Academia Mexicana de Energía y coordinadora general de los Congresos Internacionales de Energía 2015, 2017 y 2019. Pasamos ahora con la semblanza de la doctora Violeta Mujica Álvarez.
La doctora Mujica Álvarez es química por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular en el Departamento de Ciencias Básicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. En 2016 fue galardonada como profesora distinguida de dicha universidad por su trayectoria como académica e investigadora. Es secretaria ejecutiva nacional de la Sociedad Química de México y ha dirigido 6 tesis de doctorado, 31 tesis de maestría y 34 de licenciatura. Ha publicado alrededor de 70 artículos en revistas indizadas en Scopus, es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido profesora visitante en el Instituto Tecnológico de Rochester y ha realizado estancias de investigación en la Universidad Politécnica de Barcelona. Ha realizado proyectos con financiamiento de Semarnat, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la SECTEI, que hoy nos abriga en estas mesas, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo enfocado a la evaluación de problemas ambientales. Su investigación se relaciona con la evaluación de la calidad del aire y agua, así como del suelo. También la prevención, mitigación y solución de los problemas asociados a estos factores abióticos. Este año 2020 obtuvo el premio a la investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de Ciencias Básicas e Ingeniería. Por último, y no menos importante, la doctora Violeta Yasmín Mena Cervantes es doctora y maestra en Ciencias con especialidad en Química Aplicada por el Instituto Mexicano del Petróleo. Es ingeniera química industrial por el Instituto Politécnico Nacional, investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y es profesora investigadora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Politécnico. Es responsable técnico del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles. Desde 2015 a la fecha, ha sido responsable técnico de 12 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Recientemente fue responsable técnica del proyecto para la implementación de una planta productora de biodiesel a partir de aceite vegetal usado con tecnología y marca registrada del Instituto Politécnico Nacional. Esta planta colocada en la central de abasto de la Ciudad de México. En septiembre de 2020 fue nombrada coordinadora experta de la red ECOS de biodiesel de la Ciudad de México. Su productividad científico-tecnológica consiste en 37 patentes, 24 que son internacionales, 13 nacionales, 26 artículos indizados en JCR, 10 registros de marca, 10 desarrollos tecnológicos, 9 solicitudes de patentes nacionales y 13 solicitudes de patente internacionales, con aplicación en la industria petrolera, la industria química y de los biocombustibles. Investiga sobre el desarrollo de procesos y productos sustentables mediante la aplicación de los principios de la química verde y de la ingeniería molecular, con aplicación en la industria petrolera y de los biocombustibles. Antes de dar inicio a la mesa, explicaré el formato con el que trabajaremos. La mesa la desarrollaremos en 3 bloques con duración total, los 3 bloques, de 45 minutos. En el chat, el público puede hacer sus preguntas y estas se contestarán al final de los bloques. Edith Cortés de Pilares nos apoyará con la agrupación de las preguntas y la lectura posterior para que las panelistas las puedan responder. Después de este bloque de preguntas y respuestas, retomaré el micrófono para solicitar un mensaje de las panelistas a nuestro público oyente. Concepción Ávila, de la Dirección de Transferencia, Escalamiento y Propiedad Intelectual de la SECTEI, estará encargada de los agradecimientos y el cierre. Pues sin más, abrimos entonces a esta mesa denominada Ideas Verdes. A lo largo de esta semana, cada mesa ha abierto pequeñas ventanas de aproximación a temas muy interesantes y de actualidad. La presente mesa hará lo propio. El tema que nos ocupa invita incluso, me imagino, a los jóvenes y las jóvenes y los niños y niñas preguntándose, ¿y las ideas tienen colores? Pues las intervenciones de nuestras destacadas especialistas nos darán luz sobre esa y otras dudas. Nos relatarán sus primeros encuentros con la ciencia y la tecnología y nos conducirán por los senderos de una investigación caracterizada
por la inter y la transdisciplinariedad de los equipos que estudian los sistemas complejos de los que formamos parte. Entonces, para comenzar, nos gustaría saber, estas preguntas van para todas las panelistas, ¿cuándo supieron que se dedicarían a la ciencia o a la ingeniería? ¿Y qué las motivó a estudiar una carrera científica o tecnológica? Le paso el micrófono a la doctora Margarita González Brambila. Por favor, Margarita. Muchas gracias. Antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Le agradezco mucho a la doctora Sonia Briceño su amable presentación y agradezco a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y al programa Pilares por haberme hecho esta invitación, así como a la doctora Rosaura Ruiz y al doctor Bernardo Rosas. Pues déjenme comentarles que yo no pensaba ser ingeniera. Yo quería estudiar biología molecular. Y resulta que me inscribí, como no había esta carrera en mis tiempos de estudiante, decidí estudiar biología experimental en la UAM Iztapalapa, donde después obtuve mi licenciatura. Pero cuando tuve que llegar a un laboratorio de fisiología donde tenía que manipular animales de laboratorio, esta parte no me gustó nada y entonces decidí cambiarme a ingeniería bioquímica, lo cual no representaba ningún problema o no representa en la Universidad Autónoma Metropolitana ningún problema. Entonces, en ese momento decidí cambiarme a ingeniería bioquímica industrial y ahora que me hicieron estas preguntas y lo recordé, pensé qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado estudiando biología. Y creo que no hubiera sido tan feliz como lo soy ahora siendo ingeniera, porque siendo ingeniera puedo utilizar más mi capacidad de inventar, mi ingenio, porque pues los ingenieros se distinguen por ser ingeniosos, de ahí viene la palabra, y esta parte me gusta mucho, me gusta imaginar, me gusta tratar de ver lo que pienso en un experimento, en un equipo, en un proceso, y creo que esta es la mejor parte de mi carrera. Es por eso que estoy muy contenta de haber estudiado ingeniería. Y más allá de eso, desde mi punto de vista, pues la ciencia es una parte que estudia el mundo tal cual es y con base en eso los ingenieros podemos crear un mundo que jamás existió. Porque si nosotros volteamos a ver cualquier cosa que esté a nuestro alrededor, seguramente hubo una persona ingeniosa que se tomó el tiempo para hacer los planos, para dibujarlo o para construirlo directamente. Y esa es la parte que a mí me gusta más. Entonces, si ustedes son personas que les gusta investigar, encontrar cómo se hacen las cosas, crear nuevas cosas que nunca han existido, pues creo que su carrera debe ser la ingeniería. Y por último, me gustaría comentarles que no es cierto que una mujer que estudia ingeniería parece hombre, ni es cierto que las mujeres que estudiamos ingeniería no podemos casarnos o no podemos tener hijos. Yo me casé, tengo 3 hijos, ya todos grandes, entonces creo que es algo que no deben de tomar como una regla. Y creo que las mujeres podemos hacer este trabajo también como lo hacen los hombres, y eso no quiere decir que ellos lo hagan mal, lo hacen excelente, pero nosotras también podemos y no debemos pensar que porque un hombre puede, nosotras no podemos o vamos a tener que prescindir de algunas otras cosas por tomar una profesión de este tipo. Al contrario, si tienen las inquietudes, yo las invito a que se acerquen más a la ingeniería y a que vayan viendo si este es un campo para ustedes. Es un campo lindo, muy creativo y, en fin, a mí me ha resultado muy, muy agradable estar aquí. Y pues espero que todas aquellas que me estén escuchando lo tomen en consideración y puedan llegar a pensar en estudiar una carrera de este tipo. Hay muchas ingenierías, hay para todos los gustos. A mí me encantó la ingeniería bioquímica, pero pues también hay ingeniería civil, mecánica, mecatrónica, en fin, eléctrica, electrónica, en computación, donde ya hay muchas mujeres, ambiental, donde también hay muchas mujeres, ingeniería química, en fin, pueden elegir entre una gran diversidad de ingenierías la que más les guste y yo las invito a acercarse a la ingeniería.
Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Margarita. Siempre es muy interesante porque conocemos las facetas de ustedes de investigadoras, pero esta parte personal es muy agradable conocerla. Violeta, por favor, con las mismas preguntas, ¿cuándo supiste que te dedicarías a la ingeniería y qué te motivó a estudiar una carrera tecnológica? Tu micrófono, Violeta, por favor. Perdón. Ok. Bueno, pues yo también quiero agradecer la invitación a esta fantástica Semana de las Mujeres en la Ingeniería. Perdón, a este fantástico evento de la Semana de las Mujeres en la Ingeniería, darle las gracias a la doctora Rosaura Ruiz por la iniciativa, al doctor Bernardo Rosas por su bienvenida, a la doctora Concepción Ávila, a la maestra Sonia Briceño, a la maestra Edith Cortés, que tan amables han sido en coordinar todo esto. Y bueno, en mi caso, yo desde la secundaria a mí me fascinó la química, que es la carrera que estudié, y después que terminé la carrera, me di cuenta que me faltaba, que a mí me había gustado mucho las matemáticas, la química, la física, pero que me faltaba la ingeniería. Entonces, para hacer otro tipo de cosas, como dijo Margarita, la doctora Margarita, faltaba esa parte de manejar los equipos, los tornillos, las tuercas, construir, y entonces decidí inscribirme al posgrado en ingeniería ambiental, donde hice la maestría y el doctorado. Y yo no me dedico a las energías renovables, sino más bien a lo que me dedico son a dos cosas. Al monitoreo, a medir la calidad del aire, un poco menos del agua y del suelo, pero pues hemos estado en Chiapas, en Veracruz, en Oaxaca, en Morelos, en Guadalajara. Hemos determinado, por ejemplo, cómo es la microscopía, de qué tamaño son las partículas. Hemos muestreado la calidad del aire en el metro, hemos muestreado en zonas industriales como estas horribles chimeneas. Hemos muestreado en campos agrícolas donde pareciera que todo es sano, pues no, pues la quema de los residuos y de la quema de la caña también hace daño. Hemos muestreado túneles para determinar perfiles de emisión de compuestos orgánicos volátiles. O sea, hemos diagnosticado muchos lados de cómo está el problema de la calidad del aire. Y la segunda parte se ha referido a trabajar sobre tecnologías de control de la contaminación. Entonces, hemos trabajado principalmente en el área de catálisis. Mi tesis de maestría fue precisamente convertidores catalíticos cuando había gasolina con plomo. Y bueno, ahí me fui con el vecino que era mecánico para que me explicara bien cómo funcionaba el motor del auto para poder de veras hacer algo que valiera la pena. Hemos trabajado en el control de óxidos de nitrógeno, de monóxido de carbono. Por eso nos interesan tanto las energías renovables, porque nosotros hemos estado midiendo cómo contaminan las energías que utilizamos actualmente. La fotocatálisis para eliminar compuestos orgánicos volátiles en aire y en agua. Hemos utilizado membranas, construido membranas y equipos para la captura de CO2 y disminuir lo del cambio climático. Y en el caso de suelos, hemos utilizado la fitorremediación, que es el uso de plantas para extraer los metales de zonas mineras, de los llamados jales mineros, montañas de contaminantes que se dispersan y contaminan. En agua también hemos trabajado en varios
tratamientos. Entonces, como dijo la doctora Margarita, la ingeniería tiene múltiples aplicaciones, cada una de ellas es fascinante y además se entrelazan y es importante colaborar entre las distintas ingenierías. Cada vez necesitamos más la multidisciplinariedad. Gracias. Muchísimas gracias, Violeta, muy interesante. Pasamos ahora con la doctora Violeta Mena. Por favor, Violeta, igual la misma pregunta. ¿En qué momento supiste que te dedicarías a la ingeniería y qué te motivó a estudiar esta carrera? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Agradecer también la invitación para participar en este evento importante. Y bueno, contestando a la pregunta, realmente fue en mi etapa de bachillerato, en el bachillerato en el cual yo estudié, había que definirse por algún área del conocimiento desde ese momento. Debo decir que mi padre, en paz descanse, fue ingeniero químico industrial, egresado igual que yo del Instituto Politécnico Nacional, entonces de alguna manera había una influencia, pero no fue sino hasta el bachillerato cuando me tocó elegir el área, que pues hice un ejercicio realmente de pensar a qué me quería dedicar, a qué tipo de profesión. Y bueno, también tomé en cuenta la prueba. A mí me tocó presentar también lo que en ese momento eran las pruebas de Ceneval, del examen correspondiente para nivel medio superior, y ahí, un poco para mi sorpresa, salí mucho más alta en el área precisamente de matemática, de físico-matemática. Hasta ese momento tenía como un abanico más abierto y ese fue uno de los elementos que me ayudó a decidir, junto con, digamos que también la influencia de la trayectoria que ya tenía mi papá. Yo crecí en una región, en un municipio que tiene una presencia muy fuerte de la industria petrolera y petroquímica, entonces también digamos que de alguna manera ese fue otro elemento a tomar en cuenta, de tal manera que todo esto convergió y durante mi tercer semestre de bachillerato, que tenía que definir el área, pues finalmente tomé la decisión de irme hacia la parte de físico-matemáticas y de alguna manera yo tenía claro que si estaba en esa área tenía que ser hacia ingeniería. Y bueno, debido también a la influencia que yo tenía de mi padre, de ver su ejemplo de la práctica profesional que él ejercía precisamente en Petróleos Mexicanos, fue lo que al final a mí me llevó a optar por estudiar específicamente ingeniería química industrial en el Politécnico. Y bueno, ya de ahí yo sabía que quería desarrollarme en la práctica profesional, en la aplicación. Yo tenía esa convicción desde el momento en que decidí dedicarme a la ingeniería química. Yo de alguna manera sí me visualizaba trabajando en algo relacionado con industria petrolera y pues esa fue también una de las razones para que al terminar mis estudios de licenciatura y preguntarme qué es lo que quería hacer, tuve un breve espacio de práctica profesional y también yo tenía, digamos, el gusanito de querer aprender, profundizar más y bueno, también me decidí por hacer un posgrado en ciencias, pero orientado mucho a la práctica. Mis estudios de posgrado los realicé en el Instituto Mexicano del Petróleo por esa, digamos, esa relación que yo ya tenía previa con la industria petrolera. Es una industria pesada, es una industria también que enfrenta muchos retos. Yo quería ahí, digamos que hacer carrera, participar en
en los desarrollos que yo supe que se realizaban en el Instituto Mexicano del Petróleo, y eso me llevó precisamente a tomar la decisión, después de este breve periodo de práctica profesional, a realizar mi posgrado en temas relacionados con desarrollo de productos químicos para la industria petrolera. Fue un área que iba en ese momento que yo ingresé al posgrado, despegando, y bueno, al final de cuentas, ahora lo que hago pues tiene mucho que ver precisamente en la parte de biocombustibles, con esa trayectoria. Entiendo la parte que tiene que ver con la industria petrolera, los químicos, los procesos, y lo que hago es tratar de aplicar esta parte que estudié en el posgrado de diseño de procesos, sobre todo una parte que se llama ingeniería molecular, y pues eso es lo que, la breve resumen de lo que me llevó hasta el momento con las líneas de trabajo que estamos desarrollando. Muchísimas gracias, doctora. Con esto pasamos entonces al siguiente bloque. En este bloque, los temas que vamos a tratar ya son definiciones que nos van a aclarar muchísimo esto de lo que es qué son las ideas verdes, qué es ecosofía, cómo se relacionan entre sí estos conceptos y cómo se relacionan estos conceptos con las energías renovables. Entonces les pido por favor que en 5 minutos cada una de ustedes aborde estos temas con la aproximación que ustedes deseen, y van a recibir, digamos, si se están acercando ya hacia el final, unos 30 segundos antes, yo les voy a indicar para que vayan cerrando y podamos pasar a la panelista siguiente, y mantenemos el orden que veníamos trayendo. Empezamos entonces con la doctora Margarita González Brambila. Por favor, Margarita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues comencemos. ¿Qué son las ideas verdes? Pues en realidad las ideas verdes son pequeños cambios para que podamos tener un mundo sostenible y para que le saquemos el máximo provecho a los recursos con una mínima inversión. Todo esto pensando en mejorar nuestro medio ambiente, por supuesto. Estas ideas verdes se basan en la regla de las 5 R's y vamos a ver cuáles son. La primera es reciclar. ¿Y esto qué significa? Que debemos de colocar la basura para que otras personas puedan realmente poder aprovecharla. El papel se puede volver a hacer papel. De hecho, el papel se hace en una parte con papel reciclado y en otra parte con papel, con pues, celulosa de árboles. Pero si nosotros dejamos todo el papel sucio, mojado, inservible para su recuperación, pues entonces no estamos ayudando a hacer un buen reciclaje. Por eso debemos de separar el papel, el vidrio, los compuestos orgánicos, los plásticos, etcétera, y colocarlos en bolsas diferentes sería una buena solución para que cuando lleguen a los tiraderos de basura se puedan recuperar de una mejor manera. Después, la segunda regla es reducir. ¿Cómo podemos reducir? ¿Qué debemos reducir? Debemos de tratar de reducir todo lo que sea posible. Entre ellos, por ejemplo, el agua, al bañarnos en menos tiempo, al lavarnos los dientes y no dejar el agua abierta. Podemos reducir el consumo de electricidad, como pues permitiendo que entre la luz de afuera, pintando con colores claros, apagando la luz cuando no la estemos utilizando, apagando los equipos cuando no los estemos utilizando, inclusive desconectándolos. Y también debemos reducir el consumo de gas, por ejemplo, utilizando ollas de presión, no dejando los calentadores de agua encendidos todo el día, o mejor aún, usando calentadores solares. Y si vamos a lavar la ropa, pues que sea en lavadora, pues que sea con las tandas llenas y a baja temperatura. Nuestra tercera regla consiste en reutilizar. ¿Y cómo cómo podemos reutilizar? Pues aquí vemos una manera muy artística, por así decirlo, de reutilizar una maceta que se rompió. Así podemos hacer cosas lindas de pues, objetos que pensamos que ya no sirven.
Pero, por ejemplo, si nosotros ya no vamos a utilizar la ropa porque ya la tenemos hace muchos años y ya nos cansó o ya no nos gusta, pues podemos pintarla para reutilizarla o podemos donarla para que la compren otras personas que puedan utilizarla mejor. Nuestra cuarta regla de las R's nos dice que también debemos recuperar. Y aquí vemos una manera también muy ingeniosa. Esta camiseta que ya no les puede gustar porque ya pasó de moda, pues podemos rehacerla de alguna forma utilizando nuestro ingenio para poder volverla a utilizar. Y por último, debemos tratar de reparar pues todo lo que sea posible. Debemos tratar de reparar nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras, la ropa que se rompe, si se le cae un botón, pues se lo pegamos, si se rompe de algún lugar, pues también coserlo, y recordar que mientras menos consumamos, vamos a estar haciendo un mejor mundo para la vida. Bien, y otra de las preguntas que nos hacía la doctora Sonia, ¿qué es la ecosofía? Bueno, la ecosofía es una ecología inteligente que está mezclada o que está interrelacionada con la filosofía. Es la unión de la ecología más la filosofía, y esto quiere decir que vamos a unir estas dos formas de pensamiento, pero a darle un nuevo enfoque, a aportar nuevas ideas que nos permitan hacer este tipo de filosofía. Y este tipo de filosofía que nació en Noruega, pues se refiere un poco o mucho además de cuidar nuestro medio ambiente, respetar la vida en todas sus formas, no solo la vida de los humanos, tratar de ser más igualitarios, en fin, tratar de buscar un mundo en el que todos y los seres vivos podamos vivir, en el que todos podamos desarrollar nuestras capacidades al máximo, y de esta manera, pues crearnos, educarnos, vivir con ciertos valores y pautas de comportamiento que sean respetuosas tanto con el medio ambiente como con nuestra sociedad. Y esto tiene mucho que ver con la ingeniería, dado que nuestra profesión nos permite tratar de hacer procesos que sean de este tipo o siguiendo esta filosofía. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante y además muy ilustrativo lo que nos muestra. Por favor, la doctora Violeta Mujica, con las mismas preguntas, por favor, acerca de las ideas verdes, la ecosofía y cómo se relacionan estas y con las energías renovables. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que la doctora Margarita nos hizo una muy buena introducción de las definiciones tanto de ideas verdes como de ecosofía. Y bueno, yo quiero complementar con lo siguiente. En mi opinión, el término de ideas verdes es algo que permea más en las personas que cuestiones más complicadas como las que voy a mostrar ahorita. Y la ecosofía, que es una serie de valores que combinan la ecología con la filosofía, más bien nos habla que somos parte de un todo y que para habitar este planeta lo debemos de hacer en equilibrio y en sintonía con la naturaleza, y no pretender dominarla ni explotarla como es lo que hemos hecho hasta el momento. Y entonces, a nivel internacional, a nivel nacional e incluso a nivel local, algo que nos guía para ello son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que estos objetivos los creó la ONU con los líderes del mundo, con la finalidad de que se termine la pobreza, que se erradique la injusticia y la inequidad. Y para eso tenemos estos 17 objetivos en los cuales obviamente no voy a describir, pero en los que podemos ver que la ciencia y la ingeniería están presentes para que nosotros podamos llegar a cumplir estos objetivos. Y la idea es cumplir estos objetivos sin comprometer la vida de las generaciones futuras ni el planeta, como fue lo que hicimos en los últimos 150 años, en que la población creció exponencialmente y la atención de necesidades hizo que no nos fijáramos en lo que le estábamos haciendo al planeta.
En particular, yo quisiera enfocarme a un proyecto que tenemos en SECTEI, que la Sociedad Química de México tiene con SECTEI, que es el desafío del desarrollo sostenible y cómo la química ayuda a resolverlo, ciencia para la vida cotidiana, que va muy del lado de toda esta cuestión de las ideas verdes y que claro que entra dentro de la ecosofía. En este proyecto estamos preparando material didáctico para niños y jóvenes, desde kinder hasta preparatoria, hacer una tabla periódica monumental, recorridos por ella, hacemos los festivales de química, que son estas fotos que estoy presentando. Se hicieron ya algunas cápsulas informativas para que tengamos un desarrollo sostenible y juegos didácticos. La idea es que todo esto lo hacemos en concordancia con los objetivos del desarrollo sostenible. Y entonces aquí podemos ver que, bueno, nuestro máximo y más importante producto de trabajo es una tabla periódica monumental que consiste que varios científicos trabajamos en contenidos que fueran amigables, pero también interesantes para chicos ahora sí que desde la primaria hasta para los investigadores. O sea, hay detalles en todos los casos y para cada elemento se preparó un contenido que nos muestra no solamente qué es cada elemento, sino aquí se ve muy pequeñito en esta parte de aquí abajo, cada elemento, cómo puede contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, por ejemplo, un elemento se utiliza para tratar el cáncer, bueno, pues está contribuyendo con salud y bienestar. Otro elemento, como el cloro, por ejemplo, para sanear las aguas, pues contribuye con agua limpia. Y entonces, la idea es irle presentando a los pequeñitos, desde que son muy chicos, cómo la ciencia, la ingeniería puede ayudar a que el planeta esté mejor. Pasamos, por ejemplo, por la parte de cómo los desarrollos tecnológicos, tenemos un recorrido de la tabla periódica monumental de los teléfonos celulares, cómo estos elementos, cuáles elementos han sido claves para hacer una pantalla táctil, para que tengamos bocinas diminutas de unos cuantos milímetros, que son tan potentes como una bocina de 1 metro de alto, y todo eso se hace con los elementos químicos y con desarrollos tecnológicos. Entonces, esta cuestión de las ideas verdes y el desarrollo sostenible hay que irlo inculcando desde que son muy pequeñitos, en una manera sencilla, pero siempre ligando que cada cuestión que hagamos, que cada acción que emprendamos, debemos cuidar al medio ambiente y para que las generaciones futuras no sufran como están sufriendo las generaciones ahorita nosotros mismos por toda la contaminación que se ha diseminado en el planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y interesante, y ya quiero saber dónde podemos ver esta macro tabla periódica. Ya nos contará. Muchísimas gracias. Por favor, la doctora Violeta Mena. No. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Perdón, sí, es que quería compartir la diapositiva que había preparado para comentar este tema, pero creo que
¿Sí la ven ahí? Sí, se está viendo. Gracias. Sí, precisamente tratando de abordar ideas complementarias respecto de las colegas. Yo desde mi punto de vista, bueno, creo que la diferencia entre estos conceptos pudiera estar en el sector y la complejidad que las genera, como bien comentaban las colegas, revisando las definiciones. Una idea verde puede ser precisamente una iniciativa que se genera normalmente desde el sector social, a veces empresarial o industrial, apoyados en estas 5 R's que nos comentaba la doctora Margarita, para promover un cambio positivo con beneficios ambientales, es decir, pasar de un estado de deterioro, una condición indeseable, a tener ahora una mejora. Y la ecosofía como como el componente filosófico precisamente del pensamiento, tratando de darle este soporte para ir más allá, el cambio de paradigmas o de modelo que desafortunadamente desde hace muchas décadas se tiene de la explotación intensiva de los recursos naturales, teniendo como único indicador o criterio de beneficio el crecimiento de la economía, sin tomar en cuenta el hecho de que pues no podemos explotar los recursos de manera infinita, porque para empezar pues no lo son, no son infinitos. Yo aquí precisamente, y coincidiendo con la visión de la doctora Violeta que me precedió, es precisamente que desde mi punto de vista el hilo con el que podemos unir esto en la agenda internacional actual es precisamente el desarrollo sustentable, que es un concepto que se genera desde la década de los 70, cuando ya se empezaban a percibir en el mundo los impactos globales de el uso intensivo de los recursos, con procesos que nosotros llamamos de contaminación, tanto en el aire, en el suelo, en el agua, y se empieza a reconocer que es importante tener una agenda, o sea, metas, objetivos internacionales de todos los países para poder hacer frente a estas crisis, ¿no? Entonces, eso desemboca en cumbres, en reuniones que se comienzan a realizar, sobre todo auspiciados por Naciones Unidas, y se acuña lo que se entiende como sustentabilidad, que es, como lo ponemos aquí, parafraseando la definición formal, pues la capacidad que puede tener una sociedad para hacer un uso consciente y responsable, precisamente subrayando la parte de la conciencia, del impacto que pueden tener nuestro modo de vida, nuestra forma de explotación, los modelos económicos, y ser responsable, asumir esa responsabilidad que no es de alguien más, que a pesar de que pues sí se requiere el conjunto de los actores sociales, también como individuos podemos tener un impacto y asumir esa responsabilidad para ir cambiando estos modelos de crecimiento económico. ¿Y esto para qué? ¿Para qué se requiere este uso consciente y responsable de los recursos que nos da la naturaleza? Pues para no agotarlos, como lo comentábamos hace un momento, es entender, pero realmente a un nivel, digamos, profundo de conciencia, y ahí viene precisamente esta relación con la filosofía, de entender que estos recursos no son infinitos. Pareciera algo obvio, pero creo que durante mucho tiempo esa parecía ser la idea, ¿no?, de fondo de los modelos de precisamente las economías de escala, de
hacer un uso intensivo en masa para reducir costos y avanzar económicamente, y eso nos lleva a exceder la capacidad de renovación. Entonces, salirnos de los ciclos de regeneración, y eso entonces comprometía el acceso a generaciones futuras de estos recursos y la propia, digamos, existencia humana, ¿no? Entonces, es un poco lo que aquí se demuestra con el gráfico, es tratar de hacer converger, que es un reto monumental, lo que se llama viabilidad ambiental, es tener este respeto, este entendimiento de que los recursos naturales no son infinitos, promover elevar el nivel de vida de la sociedad, que eso siempre es algo que ocupa al ser humano, y sin dejar de tener ahora alguna manera de tener otros indicadores de desarrollo económico, ¿no? Entonces lo resumiría como la parte de abajo, es entender que sí necesitamos calidad de vida ahora, pero teniendo como un principio fundamental el uso racional de estos recursos para no comprometer el acceso a generaciones futuras. Yo dejaría ahí precisamente la reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al siguiente bloque. Muy interesante la aproximación y aunque confluyen los conceptos, cada quien fue agregando elementos muy interesantes. Pasamos entonces al siguiente bloque, por favor. En este bloque, el tema que nos ocupa es la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Cómo se reduce la huella de carbono con las ideas verdes? Y, perdón. ¿Cómo se reduce la huella de carbono con las ideas verdes? Y cuál es el escenario que nos espera si, lejos de disminuir, seguimos ampliando la huella de carbono. ¿Y cuáles son las tendencias de las energías renovables? ¿Cuál es la energía renovable del futuro? Son las preguntas que espero respondan las panelistas, empezando, por favor, con la doctora Margarita González Brambila. Adelante, Margarita, por favor. Muchas gracias, Sonia. Bien, vamos a ver entonces primero qué es la huella de carbono. Es la totalidad de gases de efecto invernadero que emitimos por todo lo que hacemos. Hasta respirar emite CO2. Y bueno, nosotros emitimos CO2 todo el tiempo mientras vivimos porque estamos respirando. Pero además emitimos o dejamos una huella de carbono en el mundo con la electricidad que gastamos, el gas, en fin, esta es una lista de todo lo que nosotros hacemos y que emite gases de efecto invernadero, CO2 o cualquier otro gas de efecto invernadero. Pero ¿por qué son peligrosos estos gases de efecto invernadero? No son tan peligrosos si nosotros los acotamos en una cantidad. Son buenos porque cuando están en cierta cantidad permiten que la Tierra se caliente porque llegan los rayos del sol y los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera no permiten que se vayan todos y entonces se quedan algunos haciendo un planeta tan lindo como el que tenemos. Sin embargo, si estos gases se encuentran en demasiada cantidad, entonces hacen que los rayos caloríficos del sol se queden en la Tierra y empiece a aumentar demasiado la temperatura. Entonces, por eso tenemos que cuidar que la temperatura no aumente a lo que llamamos cambio climático. Y regresando a nuestra huella de carbono, esta se mide normalmente anualmente, cada año. Y ahí tenemos que considerar la electricidad que gastamos durante el año, el gas, la gasolina de nuestros viajes, si viajamos o no en un vuelo aéreo, si consumimos carne, pescado o vegetales, o de todo, si utilizamos medicamentos, si compramos ropa, zapatos, computadoras, televisiones, etcétera, muebles, a cuántos restaurantes fuimos en un año, si vamos a hoteles o si gastamos en educación. Todo esto puede definir nuestra huella de carbono. ¿Y cuáles son las energías renovables o por qué les llamamos energías renovables? Porque las energías renovables producen menos CO2
y menos gases de efecto invernadero. No quiere decir que no produzcamos ninguna cantidad de CO2 o de gases de efecto invernadero. Sí producen, pero el carbono que podemos emitir, al menos las plantas lo tomaron de la atmósfera, lo transformaron en un combustible y después ese carbono pasó a ser el dióxido de carbono que emitieron nuestras energías renovables. Y la que más se utiliza actualmente es la hidroeléctrica, especialmente en México, que es cuando se construyen presas muy grandes que pueden llevarnos a generar electricidad por la caída del agua, como se ve en esta fotografía. Otra de las energías que más está tomando impulso últimamente es la energía solar. Y hay dos tipos de energía solar, la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica. La energía solar fotovoltaica es donde cuando ponemos estas celdas fotovoltaicas que pueden absorber la luz del sol y entonces convertirla en energía eléctrica que podemos utilizar en nuestras casas, comercios, almacenarla en baterías, etcétera. Y la energía solar térmica lo que absorbe es el calor del sol, por ejemplo, en tubos llenos de algún líquido, que después podemos intercambiar calor con otro líquido para utilizar esa energía. También tenemos la energía eólica, que también últimamente se ha diseminado mucho por el mundo, y podemos colocar estos aerogeneradores en el mar o en la tierra y podemos producir por este tipo de dispositivos energía eléctrica directamente del aire. Algunos problemas que tienen estas energías, la eólica y la solar, es que dependen de si hay sol, si es día o si es de noche, pues no se genera energía, o si hay viento o no hay viento, pues no se genera energía eólica. Otras energías renovables que se utilizan menos o que están menos desarrolladas hasta el momento son la biomasa, la que se obtiene por biomasa, que se puede obtener por residuos de vegetales, de animales, de la industria agrícola o de las zonas urbanas, como la basura orgánica, la energía maremotriz, que proviene del movimiento de las olas del mar y que esta apenas se encuentra en investigación, y la energía geotérmica. Esta es muy interesante porque ustedes saben que en el centro de la Tierra pues tenemos el magma y este puede calentar las corrientes de agua subterráneas como esta que vemos aquí, y al calentarlas se producen lo que algunos llaman geysers, que son como salidas de vapor del suelo. Bueno, esta agua, si se encuentra no muy lejos de la superficie, podemos hacer túneles que nos permitan absorber este calor del agua para transmitirlo a otro fluido y ya sea generar electricidad o generar pues calor para poder calentar hogares en época de frío, en algunos lugares donde hace demasiado frío, o electricidad para enfriarlos. Y ya me queda muy poquito, pero para hablar un poco de mi trabajo en particular, pues yo me dedico precisamente a los procesos que incluyen biomasa, tanto para producir energía como para hacer otros productos que se utilizan en la industria farmacéutica, alimenticia, de telas. Bien, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por su presentación. Pasamos, por favor, a la doctora Violeta Mujica con el mismo tema de huella de carbono. Por favor, doctora. Sí, bueno, creo que la doctora Margarita nos hizo un excelente resumen de las energías con las que se cuenta, de las energías renovables que están en estudio. Y yo no voy a abundar mucho más en ello, pero lo que sí quisiera comentar, que quizás la energía que en mi opinión faltó ahí, una de energía renovable que responde a la última pregunta de cuál sería la energía renovable del futuro o algo así. Sí. Bueno, ahorita no la tengo aquí. Sí. Bueno, es por la generación de hidrógeno. Uh-huh. El mover automóviles, el que podamos obtener la energía necesaria para nuestras casas a través del hidrógeno, a través de una energía muy limpia que sería generada a partir
del agua. Yo creo que me pongo nerviosa y me dan ganas de estornudar, porque cada vez que empiezo a hablar quiero estornudar. Entonces, esa para mí sería una de las energías renovables que está en investigación, que está en estudio, pero que es muy prometedora, porque esa casi sería una energía que tendría una huella de carbono muy pequeñita. La doctora Margarita dijo, y lo dijo muy bien, no quiere decir que las energías renovables no tengan huella de carbono. Claro que la tienen. Simplemente la construcción de los paneles solares, la minería que hay que hacer de ciertos elementos para metales, para construir los paneles solares o para construir los aerogeneradores o para construir las baterías. Por ejemplo, ahorita todos estamos fascinados con nuestros teléfonos celulares, que la batería dura mucho, es una batería de litio, pero que haya cambio, bueno, haya cambio, un proceso tremendamente contaminante, que es el de la minería, para extraer el litio y una gran cantidad de elementos, lo que se conoce como el coltán, los elementos lantanoides que antes se llamaban tierras raras, que son los que se utilizan precisamente para hacer los supermagnetos, para hacer las pantallas táctiles de las televisiones, de las computadoras, de todo esto también genera una huella de carbono. Nosotros mismos, y invito a los chicos y jóvenes a que en el Internet busquen determinar mi huella de carbono. Y entonces ahí encuentras hay varias aplicaciones en lo que uno le hacen preguntas, ¿no? Viajas en coche, cuántas veces te bañas, qué clase de calentador tienes, y entonces uno puede determinar su huella de carbono. Quiero decirles que una de las huellas de carbono más altas está precisamente en viajar en avión. La huella de carbono del viaje en avión es tremenda. Y en general del transporte. Entonces, entre las soluciones que al inicio se daban de las 5 R's, bueno, es muy importante añadir consumir localmente. Eso que traemos las piñas de Tailandia y las fresas de Nueva Guinea y los avestruces de Australia, pues sí suena muy sofisticado, pero esto genera una gran huella de carbono. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es producir localmente. Y ahora bien, como les decía, yo más bien me he dedicado a las emisiones contaminantes. El fin de los hidrocarburos fósiles va a tardar mucho. De hecho, el mejor escenario es que para 2090 hemos terminado de utilizarlos. Pero apenas en 2030 los diferentes países van a estar terminando. Tenemos 2 objetivos, el 7, que es el de energía asequible y no contaminante, y el de acción climática, que es el 13, que nos van a impulsar a ello. Entonces, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Reducir nuestro consumo. También en un proyecto apoyado por SECTEI, hemos analizado las gasolinas y estamos proponiendo cómo deben de ser las diferentes gasolinas, los componentes de las gasolinas, para que produzcan menor cantidad de ozono, para que se baje la cantidad de ozono, que es el principal contaminante que tenemos en el ambiente. Entonces, es excelente esto de las energías renovables, pero todavía hay un trabajo arduo que hacer y debemos empezar a ahorrar y a dejar de consumir los combustibles fósiles. Creo que ya se terminó mi tiempo, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, muy a tiempo, doctora. Pedimos, por favor, la intervención de la doctora Mena, si es tan amable, Violeta Mena. Sí, gracias. Pues sí, precisamente aprovechando ya
que hemos escuchado algunas definiciones, me gustaría más bien centrar precisamente en la reflexión en el escenario en donde estamos situados. ¿Qué nos llevó a eso? Creo que puedo rescatar un poco esa parte. La definición que nos daba la doctora Margarita de huella de carbono, pues proviene de este uso intensivo que se le dio al petróleo y sus derivados desde finales del siglo XIX. Fue realmente un boom porque era un recurso energético realmente sin precedentes para el ser humano, de tal manera que, pues, para ponerlo en términos simples, pues nos volvimos adictos a esta fuente de energía, que hay que decir que era bastante eficiente considerando la parte del uso, porque al principio pues prácticamente no se necesitaba mucho para extraerlo y por el contrario pues daba muchos beneficios. Hay un concepto por ahí precisamente que es la densidad energética, o sea, cuánta energía podemos obtener por cada litro de energético. Es una alta densidad, les decía, sin precedente, y pues de ahí que nos volvimos como sociedad adictos a este tipo de insumos. Y bueno, el petróleo y sus derivados, pues químicamente se les llama hidrocarburos, quiere decir que están compuestos de hidrógeno y carbono, y la forma que el hombre conoce hasta el momento para explotarlos, muy eficiente económicamente, pues es quemarlos, ponerlos con un oxidante en presencia de una fuente de ignición y generar una reacción que produce energía. Entonces aquí no sé si alcanzan a ver la pantalla, pues precisamente rápidamente que en 40 años tan solo en una parte del siglo XX y una parte del siglo XXI prácticamente se duplicó precisamente la demanda de estos petrolíferos, y bueno, entonces al quemarlos lo que se produce son óxidos de carbono, de ahí precisamente CO2, que es el compuesto de referencia para medir precisamente la huella de carbono. Es por este problema de hacer el uso intensivo de los recursos fósiles que les llamamos, ¿no? Viene precisamente del carbono y sus derivados. Tratar de hacer aquí precisamente ilustrar esto que comentaban también mis colegas desde el punto de vista de lo que se denomina el ciclo de vida, o sea, es poder hacer el análisis del impacto que tiene el uso, por ejemplo, de un energético de los petrolíferos comparado con un recurso que pudiera ser renovable, y como bien lo comentaban mis colegas, pues es hacer este ejercicio, otra vez ser conscientes y darnos cuenta que pues no solo debemos mirar los impactos o beneficios en una parte de la vida o del uso de esos recursos, sino a lo largo de todo lo que precisamente se llama su ciclo de vida, desde la extracción, qué impactos puedo tener ahí, qué beneficios también, el procesamiento, la transformación, hablábamos precisamente de qué impacto pueden tener las celdas solares. A lo mejor en ese momento no tenemos emisiones porque no estamos quemando algo, pero detrás, en una etapa anterior de su ciclo de vida, hubo un procesamiento de los diferentes componentes que conforman esa celda solar, ese aerogenerador, esa celda electroquímica, y hay que mirar esos impactos al ambiente. Un primer impacto que interesa por el tema es cuánto CO2 se genera. Y la explicación es por lo que les acabo de comentar, porque el energético principal que se usa son los fósiles, y porque la forma de aprovecharlo es la combustión, y de ahí precisamente el que estemos preocupados por medir qué tanto CO2, porque viene de un proceso de combustión que me genera estos gases. Algo muy importante que decía precisamente la doctora Violeta es precisamente que hay que considerar también la etapa de transporte, de distribución, algo que con la globalización, con ese boom que se tuvo desde hace varias décadas, prácticamente no se tomaba en cuenta. Es decir, siempre y cuando me saliera más barato aparentemente un producto o un servicio, no importaba de qué parte del mundo yo lo trajera, y eso precisamente va relacionado con esta parte de la huella de carbono. La huella
de carbono del transporte, desde dónde se produce hasta dónde lo traslado, y que eso debe tomarse en cuenta. Y es una de las partes precisamente del ciclo de vida. Y finalmente el uso, que a veces es lo que los consumidores tenemos más en mente, ¿no? Bueno, ¿qué impacto tengo yo al consumir un producto, un servicio? Que es la parte tal vez más consciente que pudiéramos tener. Obviamente eso tiene emisiones y al final hay que sumarlas todas para poder tener una idea de precisamente cuál es esa huella de carbono o cuáles son esas emisiones de CO2. Y bueno, aquí como lo poníamos en el cuadro, en principio las energías renovables son las únicas que podrían cerrar ese ciclo a una tasa apropiada, o sea, a una velocidad apropiada. ¿Cuál es esa velocidad apropiada? Como lo veíamos en la parte de definiciones del bloque anterior, pues es la tasa a la cual la Tierra, por sus ciclos, se pueden regenerar. Y si excedemos esa tasa a la cual se pueden regenerar, estamos provocando precisamente un impacto que ahorita nos tiene en el tema precisamente del cambio climático, el impacto que tenemos a nivel global en el planeta por la acumulación no solo de CO2, sino de otros gases, y las metas que se tienen a nivel internacional. Aquí les muestro rápidamente el ejercicio que se hizo aquí en nuestro país hace algunos años de cuál debería ser precisamente esa meta de reducción de estas emisiones. Pues andamos alrededor de reducir la quinta parte de las emisiones para el 2030. Y es un reto monumental. Y aquí, en la escala colorimétrica, podríamos observar los sectores en los que se requiere poner, digamos, más énfasis. Uno de ellos es transporte, como bien lo comentaba la doctora Violeta, transporte, porque es el sector que más ha crecido, derivado de esto que comentábamos, de que no había fronteras, que el comercio internacional tuvo un boom y pues ahora, digamos, estamos viendo también esas consecuencias. Otra parte muy importante pues es la industria de petróleo y gas, que va a tener que hacer inversiones importantes, pareciera que es imposible. La tecnología está explorando esta parte que son la captura de emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, pero el reto es monumental y como hacíamos la reflexión, cada quien puede calcular, hacer un ejercicio precisamente de conciencia para ver de qué manera podemos incidir. Como consumidores tenemos mucho peso. Si de a poco vamos propagando estas ideas, podemos tener mucho peso en qué tipo de productos voy y compro, qué tipo de hábitos tengo para poder incidir en estos sectores, porque el reto es, como comentábamos, monumental lo que tenemos que hacer para, de acuerdo a los expertos de modelación de clima, poder contener este aumento de temperatura del planeta en 1.5 grados Celsius. Estamos, digamos, en eso y la tecnología tiene mucho que ver. La tecnología tiene mucho que ver para que podamos tener alguna esperanza de cumplir estas metas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues con esto cerramos los bloques. No tengo mucho que agregar, solamente quisiera, estuvo muy redondeado todos los temas, hubo mucha complementariedad y eso se agradece muchísimo porque cada una explicaba algo más y es fácil de entenderlo así, además muy gráfico, muy bien. Muchísimas gracias a las tres. Nada más agregaría que la ecosofía suena como algo quizás ajeno, pero no lo es tanto. También nos comentaron que las ideas verdes es como más ese poquito de contribución que podemos hacer cada uno, está más ligado a lo que cada uno de nosotros puede hacer desde sus ámbitos de acción en los hogares, en la misma universidad, para activarnos con reciclar, reducir, reutilizar. Dentro de esta nueva filosofía que combina todo el cuerpo de conocimiento de la ecología con digamos, una corriente de pensamiento en la cual estamos fijándonos más ya no en las acciones, todo hacia lo antropogénico, o sea, volcado hacia el ser humano,
sino volcado hacia lo comunitario y hacia lo humano, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay otro concepto que entra, que es la economía circular, entra como un elemento más en este aspecto de ideas verdes, energías renovables, y porque precisamente la economía circular lo que busca es utilizar todo el cuerpo del conocimiento económico, pero para no hacer aquellas producciones lineales, sino cerrar los ciclos y tratar de reciclar, de reducir y de reutilizar. Y muy interesante lo que nos invita a hacer la doctora a todos, y es medir nuestra huella de carbono para que entonces sepamos cuáles son esas ideas verdes que podemos aplicar, o por lo menos tener la idea de dónde estamos incidiendo más y ver cómo podemos mejorar nuestros hábitos de consumo, consumir localmente. Es otro de los aspectos que toca y que son muy, suena muy interesante, muy importante. Y consumir localmente también lleva a producir localmente también lo que consumimos, ¿no? Entonces nos lleva a regresar un poco la vista hacia esa parte del ciclo de vida, y es de dónde viene todo lo que consumimos, y cómo podemos hacer para que se vuelvan a producir en México cosas que probablemente dejamos de producir porque no sonaban rentables económicamente, pero que lo podemos hacer incluso agroecológicamente, y entonces también no dañar los terrenos y regresar a obtener rentabilidades sociales y económicas. Solamente les pediría, por favor, que Edith nos lea las preguntas que seguramente el público ha estado haciendo a través del chat, y volveríamos para una última mensaje de ustedes para las niñas y las jóvenes. Edith, por favor, ¿tienes las preguntas? Gracias, maestra. Gracias, doctoras, por sus ponencias. La primera pregunta es para la doctora Violeta. Conforme avanza la tecnología y se voltea a ver hacia las energías renovables y verdes, ¿cuánto tiempo le quedará a los combustibles fósiles? Pues es que como habemos dos Violetas. Bueno, yo lo que comentaba es que todos los escenarios muestran que el mejor de los escenarios sería que en el 2090 no se utilizara para nada los combustibles fósiles. Los objetivos del desarrollo sostenible hablan que para el 2030 todos los países hayan empezado a reducir su consumo de combustibles fósiles. Y el problema es que no es tan rápido. O sea, las tecnologías que mostraron mis colegas que son expertas en eso, lo que muestran es que sí tenemos la posibilidad de tener energía limpia. El problema es que todavía es más costosa y entonces no es tan rápida la conversión. Hace 20 años la energía solar, que ya existía y ya se sabía, era tan cara que pues no se podía utilizar. Ahora casi todo el mundo puede tener, todo el mundo puede tener un calentador solar. Entonces, en la medida, esto es como todo, en la medida que se usa se abarata. Entre más energías renovables, entre más paneles solares, aerogeneradores sencillos, con materiales económicos, que sean accesibles a la gente, se empezará a hacer eso. Pero sí tenemos que estar conscientes que vamos a contender por lo menos hasta el año 2050 con una mayoría en el consumo de combustible fósil. No sé si mis colegas puedan Pues, ¿quieres hablar, Violeta? Bueno, gracias. Por si era la otra Violeta. Sí, es coincidente. De hecho, para las jóvenes, los jóvenes también que nos estén
escuchando, se pueden consultar estas perspectivas que hacen precisamente los grupos de expertos multidisciplinarios, porque es un reto multidisciplinario el desarrollo sostenible o sustentable. Es esto, ¿no? Tratar de hacer converger beneficios ambientales, sociales y económicos. La parte económica es muy importante. De hecho, muchos colegas dicen, bueno, es tan complicado el tema, ¿por qué no apagamos los interruptores? Simplemente porque no podemos, porque eso paralizaría la economía y eso afectaría también la calidad de vida de las personas, significativamente a veces las más vulnerables. Entonces, los países en desarrollo son los que tienen los retos más importantes y por eso se requiere de las iniciativas internacionales de apoyo entre países desarrollados a los países en vías de desarrollo, con estos proyectos de adopción de tecnologías, de formación de capacidades, de eventos de expertos, para poder avanzar al mismo ritmo que podrían ser los países avanzados, porque digamos que la participación de las renovables también pasa por un tema de desarrollo económico, como bien decía mi tocaya, porque hay que ver que la población tenga acceso a esas energías renovables y es un tema de costos también. Ha sido muy criticado, hay que decirlo, por ejemplo, los proyectos que ahora en México se tienen para que la generación eléctrica ahora crezca la participación de carbón, por ejemplo, de carbón fósil. Y pasa por un tema también económico, ¿no? Entonces, es esta parte de hacerlo converger. Yo coincido y ahí están los documentos, los invito a que lo busquen. La Agencia Internacional de Energía publica estas perspectivas que se hacen. Y sí, estamos hablando de que aproximadamente una sustitución al 60% para el año 2060, pero eso es un promedio internacional. Hay que también estar conscientes de eso. Eso es un promedio internacional y que los países de economías emergentes o en desarrollo, donde se ubica México, tardaremos en llegar a ese porcentaje de sustitución probablemente algunas décadas más y pues es importante los esfuerzos que podamos hacer desde los diferentes sectores sociales, incluyendo el académico y el de desarrollo de opciones, digamos, que se puedan adoptar en nuestros países tomando en consideración estos criterios. Sí, podría intervenir, Sonia. Sí, claro, por favor, Margarita. Claro. Pues yo vengo aquí a poner el contrapunto, porque, bueno, nosotros hemos encontrado uno de los índices más reconocidos en cuanto a los costos de las energías renovables, es uno que se llama Lazards. Y este índice pues dice que no, que ya las energías renovables han bajado de precio considerablemente y que en este momento ya la energía solar fotovoltaica es la más barata, dependiendo de dónde se coloque, obviamente, y de la incidencia solar, pero es una ya de las más baratas, inclusive más barata que los combustibles fósiles que se utilizan para generar electricidad. Y bueno, yo era también de esta idea de que, por ejemplo, los autos eléctricos llegarían dentro de muchos años y los autos autónomos igual. Sin embargo, últimamente he encontrado muchas personas que no opinan lo mismo. Y bueno, una de las cosas que me lleva a pensar que es posible que esto suceda es que, por ejemplo, Alemania ha dicho que para el 2030, para el 2030, dentro de 10 años, no existirán autos de combustión interna, o sea, que usen combustibles fósiles en Alemania. Pero para el 2035 ya tampoco va a haber autos híbridos. Todos los autos serán eléctricos, esperando que la mayor parte de la electricidad se obtenga también de fuentes renovables. Y uno pareciera pensar que esto no puede suceder en 10 años. Pero hace poco asistí a una conferencia muy interesante de un doctor, Tony Sebas, que se dedica un poco a estudiar el futuro, pero desde el punto de vista tecnológico. Y él comenzó su plática con una fotografía que desgraciadamente no tengo, en donde toman desde un balcón de Nueva York la calle, y la calle está cubierta de carretas de caballos. Y 10 años después vuelven a tomar una fotografía del mismo lugar, y entonces ahora hay una carreta de caballo y puros autos de combustibles fósiles. Eso quiere decir que en 10 años lograron cambiar totalmente de las carretas a los autos de combustión interna.
Entonces, yo creo que también es mucho la voluntad de las personas, la conciencia que hagamos en ellas, el trabajo que desarrollemos los investigadores, los ingenieros, lo aplicados que sean nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y, en fin, yo me gustaría pensar más optimistamente que lograremos pues detener este cambio climático por medio de acciones entre todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Tenemos todavía muchas preguntas del público, pero se nos está cortando el tiempo, así que las iré un poco salteando. Además de las acciones ya mencionadas, ¿qué más podemos hacer individualmente desde casa para cuidar los recursos de la tierra? ¿Qué valores debemos enseñarles a los más pequeños para que cuidemos a nuestro planeta? Bueno, pues muy brevemente, mi mayor consejo es que debemos cambiar nuestros hábitos de consumo. Realmente necesitamos cambiar el celular cada año. Margarita no me dejará mentir, y algunos de los... Estoy de acuerdo. De que hace décadas no teníamos 50 vestidos, ni cambiábamos el guardarropa cada mes como hacen las chicas de ahora. Ese es un mal hábito de consumo. Entonces, en la medida que nosotros cuidemos nuestro consumo, de verdad respetemos las 5 R's que nos mostraron, ayudamos al planeta. Bajamos nuestra huella de carbono enormemente, porque la producción de cada prenda o de cada equipo o de cada, genera una huella de carbono inmensa. Entonces, ese sería mi consejo, mi aportación. Pues el mío iría muy por este sentido también. Todo lo que es gastar, pues todo lo que hacemos contribuye al cambio climático. Si no necesitamos viajar o viajar lo menos posible, está perfecto. Si podemos usar la bicicleta, si podemos no utilizar botellas de agua, en fin, todos estos hábitos que tenemos nos llevan a consumir demasiado y a que la industria produzca más, y cuando la industria produce más, pues contamina más y se acaba el planeta. Entonces, por eso digo que es una conciencia que debemos generar en todos nosotros y empezar a aplicarla. Y si queremos comprarnos un vestido, pues pensar que tal vez el que tenemos lo vamos a donar, lo vamos a vender, pero que se siga utilizando, que no dejemos las cosas que se destruyan. Las telas tardan tal vez 100 años en degradarse totalmente, y nosotros tal vez las usamos 5 o 10 años, y en algunos países cambian cada temporada, ¿no? O sea, cada año. Y eso creo que es un desperdicio importante que todas las mujeres podemos ayudar. Y además las mujeres somos grandes consumistas. Muchos de los anuncios que se generan en publicidad son para nosotras. Nosotras somos las que compramos. Bueno, pues mejor hagamos cosas como la maceta esa, que a mí me encantó, una maceta rota que fue pues rediseñada para algo muy lindo, y creo que podemos entretenernos más y hacer cosas más lindas de las que venden. Hay que consumir menos de todo lo que se puede. Gracias. Yo coincido con las colegas. De forma concreta, los hábitos de consumo tienen un impacto casi inmediato, así que me gustaría aprovechar la participación para comentar un punto adicional. Pienso que también el desarrollo de la conciencia desde muy pequeñitos, la conciencia y el contacto con, parecería trillado, pero con la naturaleza, con los recursos naturales. En las megaciudades también son los centros que más consumen, ¿no? Hacia allá fluyen los recursos de diferentes localidades para llegar a las grandes ciudades, y desafortunadamente pues los niños que todo el tiempo crecen en estas concentraciones urbanas no tienen ni siquiera idea de dónde viene, por ejemplo, o qué tuvo que pasar para que consumamos una tableta de chocolate o un litro de leche en caja, o desarrollar esta conciencia y en ese sentido también el respeto por la naturaleza, desarrollar esta curiosidad que tenemos natural como seres humanos, y orientarla precisamente con nuestros pequeños, desde muy pequeños, hacia
entender que la naturaleza es compleja y que debemos respetarla, un poco esto de no utilizarla y no pensar que estamos en la punta de la pirámide, sino ser respetuosos, ser conscientes, desarrollar esta parte natural que tenemos como seres humanos, estando más en contacto con los recursos, para que sea algo tangible para los pequeños, ¿no? Pasa por eso, y obviamente eso tiene que ser, pasa por un cambio de conciencia, como lo decía Margarita, pues de las mamás. Es una charla para mujeres, de que como mamás promovamos esa conciencia, esos hábitos de consumo, que cambiemos, que desde que los pequeños nos acompañan en las actividades vayamos haciendo que esto permee en su conciencia, o sea, reconocer primero que el cambio pasa, o la responsabilidad pasa por los adultos, para moldear el pensamiento de las nuevas generaciones, y que como mujeres tenemos un impacto muy importante, porque normalmente esa parte pasa por las madres, sin dejar la responsabilidad que tienen los padres, pero por esta parte orgánica, que como mujeres podamos nosotros ser esos vectores de moldeo de pensamiento, de cambio de paradigmas hacia las generaciones que ahorita pues están en su infancia. Gracias. Muchas gracias. La última pregunta. A veces se plantea que este equilibrio del que se habla dentro del desarrollo sustentable no existe, puesto que la naturaleza siempre sale perdiendo. ¿Qué opinan sobre ello? Maestra Sonia, no sé si me puede ayudar con esta pregunta para que la puedan responder y lleguemos a la parte final de esta ponencia. Y yo digo que la respondan en el orden de que se presentaron, empezando por Margarita, por favor. Claro. Bueno, pues, perdón, ¿me repites la pregunta? Claro, a veces se plantea que este equilibrio del que se habla dentro del desarrollo sustentable no existe, puesto que la naturaleza siempre sale perdiendo. ¿Qué opinan sobre ello? Bueno, yo opino que la naturaleza no siempre ha salido perdiendo. Antes de la revolución industrial, pues la naturaleza ganaba. Los seres humanos éramos muy vulnerables, morían muchos pequeños al nacer, muchas madres al dar a luz. La vida era difícil para los humanos, mucho más de lo que lo es ahora, en mi opinión. Pero pues ahora somos tantos, hemos logrado tantos desarrollos tecnológicos, nos hemos apoderado de todo, que ahora ha perdido. Pero si ella pierde, nosotros perdemos. El día en que la naturaleza realmente pierda, nosotros también vamos a perder la vida de los humanos. No podemos dejar que ella pierda, porque nosotros nos perdemos. Y tal vez, pues a muchas personas han reflexionado ahora con esta pandemia, que en realidad ha llegado por tanta contaminación, y es muy probable que así sea. Entonces, desde mi punto de vista, entonces, pues tal vez la naturaleza nos está diciendo: yo voy a seguir sin ustedes. Creo que nos conviene más estar en buenos términos con la naturaleza. Esa es mi opinión. Gracias. Por favor, Violeta Mujica. Bueno, sí, planteado así, pareciera que la naturaleza siempre pierde, pero bueno, la naturaleza también así es. O sea, cuando los monitos empiezan a arrancar las frutas y todo, bueno, también los árboles pierden, o a veces, por ejemplo, las plagas de langosta. Las plagas de langosta es de la zona de la naturaleza, y llegan y arrasan con los cultivos y con las cosechas. ¿Quién gana? La naturaleza de las langostas, pero no la nuestra. Entonces es muy difícil hablar de equilibrio. Yo creo que esto de los objetivos del desarrollo sostenible, con el que yo estoy convencida que debemos seguirlos, es que cada cosa que hagamos procuremos equilibrar. Por ejemplo, si cortamos 10 árboles, pues sembramos 20. Si extraemos agua, inyectamos agua y vemos cómo la sacamos del océano quitándole sal, vemos cómo la reciclamos, etc. Creo que más bien el equilibrio va en que cada vez que hagamos una acción contra la naturaleza, tratemos de repararla de la manera que más se pueda.
Por ejemplo, esta cuestión del hollín de los camiones. Es inaceptable que sigan echando hollín por los escapes, ¿no? Entonces, eso se debe de controlar. En la medida que no echemos el hollín, no va a haber carbono negro, no se va a calentar más el planeta. Entonces, más bien, aquí no se trata de, como dijeron, la naturaleza pierde, nosotros perdemos. Pero no es quien gane y quien pierde, es que verdaderamente nuestras acciones que hagamos que perjudican a la naturaleza, inmediatamente las compensemos con algo que la favorezca. Esto es el crecimiento sostenible y creo que sí lo podemos lograr, y sobre todo con los pequeñitos que a veces son más responsables que los adultos. Gracias. Por favor, doctora Violeta Yasmín. Sí, gracias. Sí, recuerdo exactamente la pregunta, si era cómo en esta cuestión del desarrollo sostenible, El equilibrio. el componente del medio ambiente o la naturaleza es la que sale perdiendo. Yo lo pondría en términos de que es el vértice más difícil de fortalecer en este concepto de desarrollo sostenible. Desde mi punto de vista, sin duda es la parte más difícil de equilibrar. ¿Por qué? ¿Por qué nos parece así? Pues porque llevamos ya más de un siglo con esta idea, como lo decía en el segundo bloque, de que el crecimiento económico es infinito y por lo tanto los recursos naturales son infinitos. Y en el momento en que como seres empezamos a percibir el impacto de estas formas de explotación, empezamos a intentar revertir esa inercia. Como ingeniero, mi formación es precisamente al tratar de solucionar problemas. Este es un problema y creo que un avance es que ya está en la mesa, o sea, se sabe que existe ese vértice que es el cuidado de los recursos naturales. Empezamos a entender algunas métricas para poder dar seguimiento a esto desde el punto de vista económico y de procesos, y ese es un avance. Entonces, sí, coincido en que es la parte más difícil de equilibrar desde mi punto de vista, sí lo es, porque pareciera que es contraproducente con el desarrollo económico, es decir, que frenar el uso de recursos naturales es frenar el desarrollo económico y que es uno de las principales preocupaciones de los gobiernos y de la política pública, pues es siempre demostrar que de alguna manera hay indicadores económicos positivos. Entonces estamos en ese inter de visualizar de qué manera hacer coincidir estas metas, pero sí creo que el desarrollo tecnológico, el poner en la mesa que hay que medir esos impactos, nos va a llevar a un modelo diferente de desarrollo, y creo que pues este siglo es vital, como lo decíamos, en las metas de cambio climático, al menos ese es un estímulo, una pauta que nos va a llevar a tener metas concretas y a que cambiemos estos paradigmas, estas formas de explotación. Entonces, yo estoy optimista, que creo que los desarrollos nos van a permitir equilibrar este componente del uso intensivo de recursos económicos, y que otra vez del lado del ciudadano, de la sociedad y de la academia, tendremos también que jugar un papel muy importante para impulsar y poner ahí la lupa, y que con las alternativas que proponemos sean ingeniosas, sean novedosas, y que permitan sumar revertir esta inercia digamos, de impacto hacia la naturaleza. Gracias. Muchas gracias. Por último, queremos darles un pequeño aviso. Queremos recordarles que no bajemos la guardia. Seguimos el semáforo naranja. Hay que continuar con las medidas sanitarias, lavado frecuente de manos, usar cubrebocas, utilizar alcohol gel y evitar salir si no es estrictamente necesario. No olviden darle like a la página de Pilares CDMX, a la página de Pilares Habilidades Digitales, escuchar nuestro podcast 32 minutos, que también tiene una sección ecosófica de la cual aprendimos un poco más hoy, y compartir esta transmisión para que llegue a más chicas.
Toda la oferta educativa y de talleres que existe en Pilares es gratuita. Y Connie, no sé si quieras darles las gracias a las ponentes. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Edith. Pues no me resta más que agradecerles a nuestras ponentes de la mesa de hoy, la doctora Violeta Mena, la doctora Margarita González, la doctora Violeta Mujica y nuestra moderadora, la maestra Sonia Briceño, por compartirnos. Hoy aprendimos muchísimas cosas y muchas gracias. Espero que sea esta información muy inspiradora y muy útil para nuestras mujeres, niñas y adolescentes que nos están escuchando. También con esto cerramos el día de hoy la mesa y cerramos también la semana. También quisiera agradecerle a nuestras compañeras de Pilares que nos apoyaron durante toda la semana, Edith Cortés, Alejandro, Adriana Cano. Gracias y gracias por hacer esto posible, la primera semana de mujeres en ingeniería. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, fue un placer y creo que estuvo muy bonita esta mesa. Complementamos muy bien las cosas. Yo coincido contigo, Violeta. Muchas gracias, un gusto. Y mucho gusto, Violeta. Nunca me había pasado, bueno, a veces ni en toda la división hay otra Violeta y ahora en la mesa 2. Qué bueno. Es cierto. Sí, un gusto. La doctora Margarita ya conocida. Ya nos conocemos, sí, ya.